buenos días. Estamos en el plató de la CGT. El día 7 de abril es el Día Mundial de la Salud y estamos aquí con 4 compañeras que nos van a hablar de todos los términos en referencia de la salud con la sociedad actual que vivimos, que no favorece mucho al día a día. Hola, buenos días. Estamos con Elio. Buenos días, Elio. Hola, buenas. Sí, soy Elio, soy enfermero de atención primaria y también por gusto y bueno, por afición y porque tenía interés, licenciado en biología sanitaria. Y nada, vengo aquí a aportar lo que pueda, pero que he bebido de diferentes fuentes que ya mencionaré. Muy bien, muchas gracias. Natalia, buenos días. Buenas, pues soy Natalia, soy psicóloga social, afiliada a CGT, como el resto de mis compañeras, y a ver si aportamos cosas chulas al debate de hoy. Muchas gracias. María, buenas. Hola, buenas. Soy María, vengo de Barcelona, CGT Administración Pública, y también vengo como miembro del Sindicato de Madres, que somos madres y hermanas de personas con discapacidades. Muy bien, muchas gracias. ¿Y Daniel? Yo soy Daniel, también soy afiliado a la CGT desde hace años y vengo en representación de la plataforma de afectados por la hipoteca, de la PA, de allí también de Zaragoza, y vengo pues, a aportar un poco del punto de vista de cómo afecta la problemática de vivienda en todos sus términos a lo que hemos comentado de la salud. Muchas gracias. Bueno, empezaremos con Elio, ¿vale? Elio, una pregunta fácil. Venga, ya que eres biólogo. ¿Crees que el cambio climático afecta directamente a la salud? O sea, todo lo que estamos viendo, todas las situaciones que estamos viviendo últimamente, danas, sequías, plagas, ¿crees que también nos afecta a nosotros en la salud? Por supuesto. O sea, a ver, hay mucha polémica en decir si hay cambio climático o no, que si esto ya viene por sí, que eso ha habido diferentes épocas en nuestro planeta que han habido este tipo de situaciones y evidentemente mi opinión es antropocéntrica, o sea, producida por el ser humano, pero bueno, da lo mismo, estamos sufriendo más calor, ¿no? Y este calor, pues evidentemente nos afecta a nuestra salud. En el ámbito del trabajo, pues ya lo vemos, subiendo la temperatura, a nivel de la gente que trabaja en exterior, pues ya hemos sufrido el verano pasado diferentes muertes por golpe de calor. Esto también incrementa los rayos ultravioletas, también el cambio climático aumenta las catástrofes meteorológicas o tipos de eventos meteorológicos fuertes, como puede ser la lluvia. Desgraciadamente tenemos el caso hace 5 meses de la Dana de Valencia y que eso afectó también a las personas, evidentemente, en lo peor, que es perder la vida. Y luego también tenemos pues incendios, vientos que pueden acarrear cosas, oleajes, que también esto a los compañeros que trabajan en el mar también les puede afectar. Y claramente, a medida que los ecosistemas van perdiendo biodiversidad, hay ciertos seres vivos que aumentan en cantidad, hay más de ellos y pueden ser vectores para enfermedades, para zoonosis, y eso puede traer personas que trabajan en el exterior, que tienen contacto con la naturaleza, pues que tengan más enfermedades infecciosas. Como no, también puede ocurrir pues, que nos demos de bruces con otra pandemia y que vengan, pero bueno, ya pueden pasar todas estas situaciones. El impacto en los sitios de interior, digamos, en el trabajo, en el mundo laboral, ¿no? En el mundo laboral, en los exteriores, pues sería todo esto, las personas que trabajan en contacto con la naturaleza y en el aire libre, y en el interior también aquellos centros en que se produce calor, ya sea por hornos o ya sea porque, por ejemplo, en nuestro cuarto de informática, todo el cacharro de conexiones informáticas, aquello realmente tiene mucha calor. Entonces el microclima, la falta de humedad, todo eso puede provocar a la vez que este calor provoca fatiga mental y esto también puede llevar a que se pierda el estado de alerta y se puedan producir accidentes de trabajo, que vemos que también están aumentando con este aumento que tiene la Tierra de calor.
Entonces, acordaros, perdón, acabar ya, acaba. lo que sufrimos en la pandemia con los EPIs que nos pusimos, que eso también a nivel, y estamos en interior, incluso está con aire Sudamos. acondicionado, pero bueno, yo sacaba agua del mono aquel, pero litros de agua nada más solo para hacer una técnica, ¿eh? Entonces, bueno, todo eso genera, pues eso, estrés térmico. Ese estrés térmico puede llegar a producirte accidentes por esa fatiga, por esa falta de atención que te provoca esa situación. ¿Y cómo ves la evolución de la salud de las personas si estas condiciones del cambio, ¿no? Del cambio climático se mantienen o se agravan? O sea, ¿podría llegar a ser peligroso el hecho de trabajar durante temporadas en la calle directamente de día, ¿no? Hemos visto que el verano pasado ya se limitó los horarios de trabajo de día, ¿no? En temporadas de calor, pero cada vez vemos que estas temporadas son más altas. O sea, tendríamos doble perjuicio, ¿no? Trabajaríamos de noche, que es a contraturno del ciclo biológico, ¿no? Y no podríamos trabajar de día. Bueno, claro, habría que retomar, habría que adaptar los puestos de trabajo, que para eso está, y para eso es nuestra lucha a diario en nuestros centros de trabajo, va en ese sentido, ¿no? En el de intentar cambiar y luchar para proteger nuestra salud. Porque nuestra salud, como bien orientabas al principio, no depende solo de sistemas sanitarios, ¿no? Depende más bien del entorno, del entorno nuestro. El sistema sanitario solo afecta un 20% en nuestra salud. El resto es el entorno, el medio ambiente, donde nos movemos, donde trabajamos, donde vivimos. Por lo tanto, o sea, el trabajar habrá que adaptarlo, cada puesto de trabajo, a esa situación, y tendremos que luchar y pelearnos para seguir consiguiendo proteger nuestra salud y la de nuestras compañeras. Vale. Natalia, referente a todo lo que ha comentado el compañero Helio, ¿vale? Vemos que hay unos avances en la salud mental, vemos tratamientos, técnicas, fármacos. ¿Crees que realmente hay una preocupación por parte de los gobiernos, de los políticos? Porque vemos que sí que se está dando como mucho bombo al tema de la salud mental, ¿no? Pero como ha dicho el compañero, en Valencia se ha sufrido una dana y no se ha hablado mucho de las ayudas, ¿no?, que se están dando. Entendemos que esas personas han pasado por una catástrofe. ¿Tú crees que es real estos avances? A ver, en psicología, como en cualquier ciencia, claro que hay avances, evolucionan las técnicas, los medicamentos, pues los ansiolíticos, para que tengan menos efectos adversos, la técnica más adecuada para tratar cada problemática. Pero sí que es verdad que lo que quizá no está cambiando o evolucionando todo lo que debería es el modelo biomédico que se tiene, sobre todo en tanto en salud pública como en privada, que trata los síntomas individuales de las personas. Y tratando los síntomas no tratamos los problemas, sino la repercusión que ellos tienen. Entonces, quizá el avance que se necesitaría es que se tendiera más a un punto de vista de hacer psicología comunitaria y no tanto médica e individualista. O sea, entendemos por lo que nos dices que la política o la sociedad lo que culpabiliza a la persona por encontrarse mal, ¿no? Claro, por sentirse o mal. sea, sí que últimamente en política podemos escuchar discursos de hace falta más recursos de salud mental en lo público, incluso ahora están moviendo a hacer como un curso, un certificado para que otros profesionales sanitarios como enfermeras, etc., puedan hacer terapia, como una especie de habilitación para poder hacer terapia. Pero todo ello yo creo que es al final una excusa para que la clase política no reconozca que estructuralmente y con las medidas que ellos toman están creando una sociedad mentalmente enferma. Entonces, que hagan tanto hincapié en hay que incrementar los servicios de salud pública, de salud mental, sí, hacen falta, pero no es la única solución. Entiendo. Y yo creo que es un poco excusa para quitarse ellos responsabilidades. Entiendo que derivan la culpa a las pacientes. Nuevamente a la persona que está sufriendo el problema, efectivamente. Muy bien, gracias. María, referente a lo que ha dicho la compañera Natalia, ¿no?, que es como que se culpabiliza a las personas,
Tú eres del Sindicat de Mares en Cataluña. Explícanos un poquito qué significa o la labor que hacéis. Sí, Sindicat de Mares es una agrupación de madres de hijos e hijas con discapacidades, como os decía, pero que nos unimos cuando nos damos cuenta que tenemos unos problemas comunes debidos a la falta de recursos crónica para nuestros hijos e hijas y cómo esto repercute luego en nuestras vidas. De hecho, escuchando a Elio hablar de cómo necesitamos mejorar las condiciones de trabajo, yo pensaba, bueno, es que las cuidadoras, las madres cuidadoras, pero también muchas otras cuidadoras en general, trabajamos 24 horas, 365 días al año, haga el tiempo que haga, tengamos el clima que tengamos y cuando sube la temperatura, por supuesto... Cuidado con el micro que no te gusta. Cuando tenemos olas de calor o cuando tenemos situaciones climáticas complejas, nosotras seguimos trabajando y la precariedad de los recursos para nuestros hijos e hijas repercute en la salud de nuestros hijos e hijas primero y después en la nuestra. O sea, os sentís descuidadas. Absolutamente descuidadas. Esto que decía la compañera Natalia, que no se hace una política, ¿no?, que acompañe a los pocos recursos que hay, para vosotros directamente es inexistente. Es inexistente. Nosotros somos, de hecho, somos casi invisibles, porque cuando se hacen políticas, ahora, por ejemplo, se ha aprobado un Pacto Nacional de la Discapacidad en Cataluña, y ha sido súper gracioso, porque lo aprobaban las entidades, algunas entidades de personas con discapacidad, pero que no tienen discapacidad intelectual, y me parece muy bien que se posicione, pero no estaban ni las cuidadoras, ni las personas que trabajan en los cuidados, nos llaman cuidadoras no profesionales a las cuidadoras familiares, que dices, mandan, porque profesionales lo somos mucho al cabo de los años. Pero las cuidadoras profesionales tampoco están en este pacto. Toda la esfera de los cuidados, sobre todo los no profesionales, que está sustentando la salud de todo el mundo, está fuera de lo visible en el sistema. Luego está la esfera de las cuidadoras más profesionalizadas dentro del mundo sanitario, que también tienen sus reivindicaciones, porque probablemente por ser un trabajo parcialmente feminizado, también tiene condiciones de trabajo peores. Y luego ya tenemos el mundo visible, que digo yo, los que tienen condiciones de trabajo, los que tienen un convenio, los que tienen... Pero nosotros estamos fuera de todo esto. Y, por supuesto, esto nos conlleva muchísimos problemas de salud, que si quieres hablamos luego. Una pregunta más. ¿Trabajáis 24 horas, 365 días del año? Sin vacaciones. Entendemos que nosotros reivindicamos que las personas que trabajan tienen que tener descansos, tienen que tener vacaciones. ¿Cómo lo hacéis, las madres cuidadoras? Buena pregunta. Hay estrategias diversas. Todo el mundo sobrevive como puede. Cuando nuestros hijos son pequeños, hay personas que dejan de trabajar, hay personas que les llega la información a tiempo, que no es todo el mundo, que consiguen algunos permisos especiales. Pero al final esto lo que conlleva es una enorme precariedad. Y aislamiento, ¿no? Y aislamiento y soledad. La precariedad, el aislamiento y la soledad no ayudan para nada a la salud. De hecho, son factores de menos salud. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos? Lo que sí os puedo decir con mi experiencia es que cuando las cuidadoras que llevamos entre 10 y 15 años, y cuando pasa de 15 años ya mucho más, estamos la mayoría enfermas. Enfermas o muy enfermas. Estamos en este tramo. Y es la precariedad y la falta de recursos. Y en eso nos damos cuenta además que es un tema que compartimos con el resto de cuidadoras. Por eso últimamente, y tuvimos la suerte este último 8 de marzo, el día 7 protestamos conjuntamente delante del Departamento de Derechos Sociales en Cataluña y tuvimos la suerte y el placer de hacerlo acompañadas con otras compañeras cuidadoras. Vinieron las compañeras de Sindihogar, que es un sindicato de trabajadoras del hogar. Vinieron las compañeras del SAT, que es el sindicato de atención a la dependencia. Luego vinieron compañeras de mujeres migrantes, que trabajan en diversos ámbitos también de los cuidados.
vinieron, las compañeras de CGT nos hicieron mucho apoyo, hay que decirlo. Y había más compañeras del mundo cooperativista de nuestro entorno, de la ciudad de Barcelona. Y para nosotros fue especialmente significativo poder hacer una demostración junta de cuidadoras, porque compartimos estos problemas y sobre todo compartimos temas de salud. Esto es muy importante, Daniel, en relación a lo que ha comentado la compañera María. Vosotros en la PA entiendo que os veis muchas veces en casos de desahucios, ¿no? De gente que se va a quedar sin techo, de gente totalmente vulnerable, o sea que su situación es extremadamente complicada. Sí, quiero ahí también matizar eso porque evidentemente tenemos muchos casos de gente en situaciones de pobreza, situación de vulnerabilidad, que, bueno, que evidentemente tienen ese problema, ya sea porque su casero les quiere subir el alquiler a un precio inasumible o directamente quiere echarles del piso para montarse un piso turístico o lo que sea, o el fondo buitre o banco de turno, debido a las cláusulas abusivas que les hicieron hace años, con, por ejemplo, ahora estamos viendo muchos intereses variables, que hace que se llegue a multiplicar hasta por 2 la cuota, no están en situación de esta vulnerabilidad. Mucha de la gente que viene es gente con un trabajo y no con malos sueldos. Tenemos ahora un caso reciente de nuestra compañera Bea, por ejemplo, trabaja de dependiente en una óptica, tenía un buen sueldo, lo que pasa es que de repente su cuota de la hipoteca ha pasado de ser 400, 500 a ser 1.200. O sea, estamos hablando que personas con un trabajo estable, supuestamente con lo que nos marca la sociedad que tendría que tener una vida estable, ¿no? Que ha estudiado, se ha formado, ha trabajado toda su vida y de repente en 3 meses malos está con una orden de desahucio en la puerta. Creo es importante que la gente cobre conciencia, porque muchas veces cuando se habla de desahucios o sobre todo en los medios de comunicación convencionales siempre te ponen como los casos más extremos. Esta pobre anciana discapacitada de 90 años que no tiene cómo mantenerse. Esos existen y son una barbaridad, pero también son muy frecuentes gente que no está mal y de repente se ve en esta situación. La gente no es consciente de lo cerca que está de la más absoluta de las miserias, de a 1 o 2 meses malos, de perderlo absolutamente todo, que es tu casa, porque si no tienes donde caerte muerto, no tienes nada. Y aprovecho también para decir que una de las ventajas que tiene haber hablado el último de los 4 es que he visto claramente en todos los que han hablado cada compañera cómo la vivienda también atraviesa todos esos temas. Hablaba Elio del cambio climático, por ejemplo. El cambio climático, yo no soy científico, no soy biólogo, no soy nada, pero lo que sí que sé, que dicen siempre, es que el cambio climático lo que trae son cada vez condiciones más extremas, inviernos más fríos, veranos más calurosos. Ni siquiera me tengo que ir a la gente que desgraciadamente que está viviendo en la calle. Yo, por ejemplo, no tengo radiador en mi casa y tiene un aislamiento lamentable. O sea, mis inviernos es a ver cuántos abrigos me caben encima. O, por ejemplo, lo que comentaban aquí las 2 compañeras, imagina tener problemas de salud mental derivados de lo que sea, ya sea porque tienes la desgracia de tener algo patológico o porque estás muy estresado en el trabajo y se te está cayendo el pelo de la ansiedad, tienes un hijo discapacitado o un hijo que no le pasa absolutamente nada. Todos esos problemas de la vida que ya es lo suficientemente jodida y de repente te viene eso, una cuota inasumible, una orden de desahucio, tu casero que quiere usar el piso para lo que sea. Y la vivienda atraviesa todo y si no podemos garantizar un derecho a la vivienda, ni siquiera tenemos que usar palabras rimbombantes. O sea, podemos decir la expresión coloquial, la he dicho antes, un derecho a donde caerte muerto, a donde después de estar todo el día luchando por sobrevivir, como desgraciadamente la mayoría de los trabajadores y trabajadoras hacemos, no poder tener la seguridad de poder tumbarte en la cama y decir voy a descansar un rato. Si no tienes eso, no puedes luchar para ganar visibilidad para los cuidados, no puedes mejorar la salud mental, no puedes hacer activismo climático, no puedes hacer absolutamente nada. Vemos como la sociedad, ¿no? La política nos da como una alternativa que es la vivienda pública, ¿no? O sea, vivienda pública como si fuera un logro, pero en muchas ocasiones vemos que las personas con trabajo estable no tienen ni acceso a poder pagar esa vivienda pública, o sea, es como un atrecho, ¿no?, de nombre. Sí, nosotros en concreto en Zaragoza tenemos, no sabría cómo llamarlos, como una especie de organismo del ayuntamiento, no sé si estará bien dicho, que es Zaragoza Vivienda, que es un parque público de vivienda pública. Nuestras experiencias con esto son, bueno, digamos mixtas porque suene bonito. Hay gente a la que le funciona, hay mucha gente que no.
Y yo creo que, a pesar a que la creación o ampliación de un parque público de vivienda es una reivindicación histórica de los movimientos por la vivienda, eso por sí solo, nosotros en la plataforma, y creo que mucha gente estará de acuerdo conmigo, eso por sí solo no vale. Porque el problema, como tú comentas, de tener una vivienda pública es que te va a depender del gobierno de turno. Y si ese gobierno de turno decide venderla o subir sus precios o lo que sea, de eso te vale la vivienda pública. Creemos que lo que se necesita, más que una ampliación del parque público de vivienda per se, es un cambio de concepción por el que nosotros luchamos día a día, que es el que, por supuesto, que las instituciones dejen de estar subordinadas al poder económico que tienen nuestras casas, y luego también esa concepción que se tiene como que la vivienda, nuestros hogares, es una forma legítima de hacer dinero. Por ejemplo, si yo ahora aquí estoy hablando de la esclavitud, de que está bien tener un esclavo para recoger algodón en un campo, a todo el mundo le va a sonar aberrante y con razón, o sea, es algo que cómo te entra en la cabeza. Yo personalmente, y lo que pensamos en la plataforma, que alguien esté sacando rédito económico de un derecho fundamental con la vivienda, me parece igual de aberrante. Pero sin embargo esa concepción no está tan extendida, y es lo que intentamos con cada lucha, con cada manifestación, cada concentración, cada campaña que hacemos, el que eso quede claro. La vivienda es un derecho fundamental, como es la salud o la educación, y tenemos que garantizar que se haga efectivo, no que solo queda muy bonito en la Constitución o en un speech de un partido político, pero a la hora de la verdad vemos que no es así. Por eso, que reivindicar la vivienda pública está muy bien. Bueno, sobre el papel evidentemente va a ser mejor que esté en manos de BlackRock o del BBVA o de Caixa, pero si ese ente público, que es el dueño de estas viviendas, sigue con esa concepción lo ve como lo que decían nuestros ministros hace poco, la vivienda es un derecho pero también un bien de mercado, pues mientras esa idea, con perdón, de mierda siga presente, un parque público de vivienda tampoco nos va a arreglar nada por sí solo. O sea, entiendo que toda necesidad que tenga una persona en su día a día, lo que están haciendo es cogerla para sacarle un rédito económico, ¿no? Sí. La vivienda, la salud, las enfermedades, el cambio climático. Nos vienen épocas complicadas. María, una pregunta. Con todo esto que hemos hablado, ¿no? Vosotras seguramente tenéis compañeras que se hayan visto también en situaciones, ¿no?, de posibles desahucios o con muchas complicaciones a la hora de llegar a fin de mes. En estas situaciones o en vuestro día a día, cuando os veis colapsadas, cuando os veis saturadas, porque entiendo que es lo que hemos dicho, o sea, no tenéis descanso. O sea, vuestro trabajo es 24 horas, 365 días del año y apáñatelas como puedas, ¿no? Sí. ¿Qué hacéis? Bueno, tenemos múltiples estrategias. De hecho, sí sabemos cómo... nosotros hablamos del sobrecoste de la discapacidad, de la falta de datos, de lo que significa el sobrecoste de cuidar personas dependientes y con discapacidad. Y luego también sabemos, por ejemplo, que se repiten las situaciones de precariedad y de vulnerabilidad cuando hay discapacidades. Y estamos en contacto con las compañeras del sindicato de alquiler de Barcelona. Intentamos coordinarnos para cuando hay casos para podernos ayudar. Pero nosotros lo que necesitaríamos son que los recursos que están en las leyes se cumplieran. O sea, ¿me estás diciendo que las leyes pueden estar bien lo que no se cumplen? Sí. O sea, pueden ser, a lo mejor les faltaría algo, pero que... No, las leyes están fundamentalmente, básicamente bien. Porque tenemos unas leyes que reconocen la igualdad de derechos de todas las personas. Tenemos España aprobó, confirmó hace pocos años el manifiesto de Naciones Unidas por los derechos de las personas con discapacidad, y estamos armonizando toda nuestra legislación para que se suponga, para que se cumplan estos derechos. Pero las leyes y el papel lo aguanta todo. Y luego la realidad es que los recursos y los derechos no están. El derecho a la educación. ¿Me estás diciendo que las leyes, o sea, cuando nos dicen los políticos por la tele vamos a cambiar las leyes, vamos a mejorar las leyes, es simplemente para demostrar que trabajan? Porque en principio lo que tendrían que hacer es cumplirlas.
Deberían, deberían, pero hay muchas leyes que no se cumplen, lo sabemos, ¿no? Tú ponías un ejemplo y nosotros tenemos leyes también y desarrollos normativos. Por ejemplo, un ejemplo como el del derecho a la vivienda, pero un poco más específico, es nosotros tenemos un decreto maravilloso de inclusión educativa en Cataluña que se supone que todos los chavales y las chavalas tienen derecho a ir a la escuela ordinaria en las mismas condiciones, con sus recursos necesarios, el apoyo que necesiten, si tienen necesidades médicas, con enfermera. El decreto es maravilloso, pero los recursos no están. Y esto también se repite, por ejemplo, la ley de dependencia, que es de ámbito estatal, reconoce del año 2006, no del año pasado, no, del año 2006. Tampoco hace tanto, ¿eh? 2006. O sea, hace Los que tenemos hace una años. edad, pero para algunos no es. Sí. Hace 20 años. Exacto, va a hacer 20 años. Me siento muy joven. La ley de dependencia reconocía el derecho a unos respiros familiares de 45 días al año, que tampoco es ninguna exageración. Pues tampoco existen. Hombre, para trabajar 24 horas, 365 días al año, 45 de descanso, me parece incluso explotación. Vale, por supuesto, pero no existen los respiros realmente aún a 2025. O sea, hace 20 años que se ha hecho una ley, ¿no? Que se ha hecho un decreto con unas condiciones que favorecerían vuestra situación, ¿no? De colapso, vamos a decir, como toda la sociedad. Como toda la sociedad, pero de agotamiento. De agotamiento. Y luego los recursos no están, y como no están, pues por eso los reivindicamos. Porque además entendemos que los recursos para las personas con discapacidad son recursos para la salud de todas. Pero cuando reivindicáis sí que mandan recursos, ¿no? Cuando reivindicamos mandan muchos recursos, pero mandan, ¿cómo se llama? El abrimo. Eso es carísimo, pero no sirve para hacer un respiro familiar. La última vez nos mandaron 5 y estamos muy orgullosas, pero es un gasto tremendo. Nosotros con eso montábamos unos campamentos de verano que te mueres y unos descansos también familiares. A lo mejor se tendrían que plantear que saldría más a cuenta no tener que no estuvierais que manifestar, ¿no? Y simplemente cumplir el decreto que existe. Exactamente. Dotar de recursos las leyes. Tú haces una ley, no la dotas de los recursos económicos, es como papel mojado. Y esto lo estamos sufriendo en atención primaria. El Respir, nos lo vendieron, nos lo envolvieron con un lacito, y todo sí, el Respir y tal, y tenemos cada vez una población más envejecida. Y con esta posibilidad, pero ya cuando hablas con las compañeras ya te dicen de Respiro, olvídate. O sea, porque vemos que lista de espera, etcétera, etcétera. Vemos que a bombo y platillo, ¿no? Nos sacan Sí, sí, decretos, sí. nos sacan Sí, leyes, sí. pero nos las venden como si fueran maravillosas durante un mes en los medios, ¿no? Sí. De hecho, mira, Pero luego la realidad es estos que días se pasa. hablará mucho de la reforma de la Ley de Dependencia de 2006. En la etapa Rajoy se congelaron las ayudas de la Ley de Dependencia y continúan congeladas. ¿Vosotros sabéis de alguna prestación económica que esté congelada cada año? Ellos han subido el sueldo, ¿no? Claro, ellos se han subido el sueldo cada año. Y el sueldo y las dietas. Y las dietas y lo que haga falta. Las prestaciones de la Ley de Dependencia se congelaron el año 2012 y ahí continuaban hasta hace un año y medio, que les hicieron una pequeña revalorización, pero se le han vuelto a olvidar, ¿eh? Esto ya no se ha revalorizado otra vez. Y se recortaron en el 2012. Es decir, que estamos con menores prestaciones que el año 2006 en la mayoría de los casos. Y los recursos que debían ir asociados a estas prestaciones, por ejemplo, el servicio de atención domiciliaria, también está con una enorme precariedad. Con una enorme precariedad las trabajadoras del recurso, y esa misma precariedad hace que a ver, ¿cómo lo digo? Los casos más complejos, los casos de personas con dependientes de más complejidad, no puedan ser atendidos, sean los que queden fuera del propio recurso. Es como un sinsentido. Por lo tanto, ese agotamiento, ¿cómo lo has dicho tú? Que me ha gustado mucho. Colapso. Ese colapso de las cuidadoras aún va como en aumento. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Nos lo inventamos casi todo.
funcionamos mientras nuestros hijos son pequeños. Pero yo creo que esta es una energía que todo el mundo podemos compartir. Las madres de hijos e hijas pequeños son más jóvenes, tienen una energía, lo luchan todo. Luchan la educación, luchan los respiros, luchan en la sanidad, los diagnósticos. Pero cuando nuestros hijos e hijas llegan a los 15, 20 años, estamos agotadas. Y es cuando empezamos además a ser conscientes de la factura que nos pasa todo esto, cuando muchas compartimos problemas de salud y son problemas de agotamiento y de sobrecarga. Muy bien explicado. Vamos a cambiar un poquito de tema. Nos vamos a ir a una nueva palabra que ha salido hace unos años, 2017, ecoansiedad. ¿Vale? Elio, ecoansiedad. Ecoansiedad es algo que se ha puesto nombre en el 2017, ¿vale? Lo voy a explicar un poco. Es el temor crónico por un posible colapso ambiental debido a la situación del planeta, derivado de la exposición a noticias catastróficas en los medios de comunicación, ¿no? Se le ha puesto nombre a la ansiedad ¿no? El colapso que vivimos día a día muchas personas en la sociedad, no por culpa de la persona, sino por todas las imágenes, todos los inputs, ¿no? Que nos van derivando. Es más, en el COVID lo vivimos muy claro. En el COVID, un problema sanitario, veíamos por la tele a un montón de personas como un montón de galones, que yo no sé por qué. No, todavía a día de hoy, como sanitaria, no entiendo por qué salía tanta gente con tanto galón en un problema sanitario. Y se trató más casi como, no sé, un conflicto bélico que como un problema de salud. O sea, eso creó una ansiedad brutal. Se encerró a una edad de, creo que fueron los de 9 años, los primeros, se les abrió, se les dio un poquito de libertad los últimos, nadie pensó en esa etapa. Sí que compañeras de educación nos dicen que ha habido muchos problemas a razón de eso, ¿no? Pero ¿tú crees que es desde el 2017 cuando está? ¿Tú crees que, o es que se le ha puesto nombre como para medicalizarlo? No, bueno, aquí es fácil medicalizar porque de hecho el sistema económico de la farmacia, lo que le interesa y de las grandes corporaciones y del capitalismo es intentar hacer una sociedad enferma que tenga que necesitar sus productos a diario. Entonces, pues venga, hacemos venta de productos y entonces lo que es en sí la ecoansiedad, de momento en consultas no es una cosa que comentemos mucho. O sea, hay más ansiedad a las condiciones laborales y ahí es donde a veces es más fácil dar o tomar una pastilla en vez de organizarse en un sindicato y luchar. Afiliarte, ¿no? Y afiliarte. Y estamos dando tratamiento a problemas que no son de tratamientos físicos, sino de una ansiedad provocada por la situación laboral y a veces por el acoso. Sobre la ansiedad, hombre, sería normal tenerla. O sea, nosotros yo hice biología entre 2003 y 2010 y claro, ya en 2003 a mí ya me llegó el primer informe sobre el cambio climático, o sea y todo lo que ponía en aquel informe en 2003. Asustaba, ¿no? Dices, es lo que ha pasado en Valencia, lo que está pasando en el revés, o sea, grandes situaciones meteorológicas que provocarán unos cambios. Entonces lo estás viendo y estás viendo cómo cuando estamos haciendo problemas de ecología y tal, tenemos que calcular el porcentaje de carbono, de dióxido de carbono en el aire y ha ido subiendo, pero una pasada, ¿no? Sí, empezamos con 3 y ya vamos por el 4, ¿no? Entonces, la cuestión es que, bueno, yo quería sobre el tema de, claro, no vamos bien, sea un cambio climático provocado por nosotros, o sea, los que piensan que ya le toca a la naturaleza. No, eso puede acabar con la extinción, ¿no? Porque de hecho los otros cambios climáticos... Vamos a causar mucha ansiedad, diciendo que vamos a acabar en la... No, hombre, ya nos iría bien, extinguirnos, porque lo que estamos creando al resto de seres vivos, realmente muchos problemas incluso de vida. Están desapareciendo especies, estamos eliminando especies que han vivido aquí en este planeta y los estamos eliminando por nuestro efecto, ¿no?, hacia ellos. Pero ¿tú crees que el ponerle nombre... Bueno, es para, a ver, de alguna manera poner el nombre es una manera de meter miedo, como todo meter los militares detrás de aquel hombre que salía a dar el Simón,
es meter miedo, es ya decir, cuidado que aquí vamos de este, y entonces ya entras en un estado como, ya en el artículo, a ver si lo leemos en el rojo y negro, pues en el que, a ver, generas un estado policial. De hecho, había gente en los balcones señalando, en plan, sí, sí. que se está yendo por la calle, pero que ¿nos estamos volviendo locos o qué? A lo mejor ¿Me alguien que entiendes? tenía ansiedad, que no podía estar en Entonces, su casa y otro lo acusaba. Sí. Hay gente por la calle. Sí, sí, Entonces, brutal. claro, A mí me pasó. es generar una situación de miedo, y es lo mismo que estamos hablando. O sea, los medios de incomunicación, ¿qué hacen? Incomunicar y falsear. Una ley que va a hacer esto. Hombre, pues ahora, ¿qué voy a yo? Es que se quejan estas personas, señoras. estas madres, que dicen, si ya hay una ley que lo hace, ¿cómo va a pasar eso? Claro, cuando tuve en sanidad, yo no quería hablar de esto de sanidad, porque Pero eso habla, me habla lo dejamos para otra, lo de sanidad. Pero bueno, cuando tú en sanidad ves que vienen, no, es que han dicho esto por la tele y tal, sí, pero que es que los recursos somos los que estamos y aquí es lo que hay, no hay nada más. Entonces, bueno, la gente se da cuenta, pero hasta que no te encuentras, la gente vive en esa milonga que le han contado. Entonces, respecto al medio ambiente, a ver si hay que tener miedo o no. Eso ya cada uno que se lo gestione, ¿me entiendes? Porque claro, es que es normal tener... Y yo pienso que tiene que servir para activar a la gente, porque lo que la gente está dormida. Está dormida como que, bueno, esto ya lo arreglarán, aquí no pasa nada y tal. O sea, no somos conscientes del daño real que estamos haciendo al planeta No. y en relación a nosotras mismas, porque es que nosotros somos, o sea, nos creemos que somos como un ente superior, pero es que somos parte del planeta, ¿no? O sea, te refieres a eso, ¿no? Me refiero a eso y que no hay un planeta B. O sea, no hay un planeta B para irse allí a hacer nada. Entonces, fíjate, nosotros, de necesidades básicas, respirar, beber y comer. Respirar podemos estar unos 2 minutos sin inhalar aire, ¿vale? Los fumadores menos. Los fumadores menos. Beber, podemos estar 2 días sin beber, pero ya entonces nos fastidia. Y sin comer, pues podemos estar hasta 2 meses sin comer, bebiendo líquidos o sí, podemos estar 2 meses aguantando. Pero al final, todo eso, lo que es respirar, respiramos del medio ambiente, respiramos de lo que echamos. Beber, respiramos lo que echamos y lo que depuramos, de lo que echamos en los ríos, en nuestro medio, y comer lo que cultivamos en el suelo, ¿vale? Entonces, empecemos por el suelo. Vamos a causar mucha ansiedad, ¿eh? No, empecemos Sé por el breve suelo. porque Sí, sí. vais a tener trabajo, ¿eh? Después de este problema. O sea, tenemos la manía, programa. y creo que todo el mundo aquí tiene la manía, de comer 3 veces al día, ¿no? Y la comida sale del suelo, sale del suelo, ¿no? Entonces, es eso lo que hacemos con el suelo. Pues estamos viendo como las grandes ciudades, pues están, bueno, yo llego al supermercado, me lo traen todo y ya está. Y sale como los alimentos salen de... Como, En bolsa. En bolsa, ¿no? Salen embolsados, ¿no? Del huerto salen en bolsa. Pero claro, que en los sitios de donde nos viene esa España vaciada, a la cual no le reportamos nada, nos está alimentando y nos está dando energía. Y encima la estamos diezmando. ¿Por qué? Porque el suelo cultivable que hay lo estamos llenando de energía verde. Y es un suelo cultivable, ¿me entiendes? Y le ponemos cemento, le ponemos alquitrán y lo modificamos. Luego está la especulación energética, la especulación urbanística. Modelos como tú conoces, cercanos de la ciudad de Barcelona, en los cuales quieren expandir hacia una zona agrícola, que es el delta del Llobregat, que podía haber alimentado, puede haber alimentado a toda la ciudad de Barcelona, si se gestionara bien. Nada más que se está llenando de cemento para especular con una pista de aeropuerto, para especular con un Eurovegas, que en aquel momento se pudo parar. En la zona de Castelldefels y Gavà están intentando... En Hospitalet lo paramos todo, ¿eh? En Hospitalet lo paramos todo. Quieren hacer el Pla de Ponente, que es una zona verde que puede ser para cultivo o para biodiversidad, porque esa biodiversidad también nos ayuda a que esos vectores que hablaba antes de enfermedades no nos invadan. La biodiversidad, tener un ecosistema biodiverso Sano. Es sano. ¿Es sano sano? y nos evita muchas enfermedades o problemas. No, ¿qué quieren hacer ahí? Viviendas. Y quieren zona cultivable. No, viviendas no. Viviendas Oficinas. y oficinas. O sea, Oficinas. bueno, Tocho. Tocho. Ribera Salinas en Cornellá, y qué decirte de proyectos como el de Fraguas, que ahora me comentaba el compañero que
es un proyecto que hemos seguido desde ahí y tal, y cómo nos volvemos locos o qué. Porque se están intentando a un modelo que sería sostenible, que es el de volver al campo, volver a autogestionarse, volver a estos modelos. Parece que este modelo no tiene que tener éxito sí o sí. O sea, Penalizarlo. banalizarlo, ¿no? Penalizarlo. Y criminalizarlo, evidentemente. O sea, entonces nos hemos vuelto locos. Es urgente, porque ¿qué es el futuro? Esto es la pintada aquella de Jorge Luis Borges. ¿Qué es el futuro? El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer es evitar que cierto futuro no sea. Y la cuestión sería luchar contra y resistir a ese capitalismo extractivo que lo chupa todo de la tierra y de nosotros. Y que nos enferma. Que nos enferma. Y emanciparnos ya de una vez en que proteger todos los ecosistemas e intentar cambiar un modelo de vivir, ¿no? Referente a esto, perdón que te corte, Natalia, ¿crees que la salud mental es mucho o se agrava mucho más cuando vives en un terreno o en una ciudad que en un pueblo, con naturaleza, con un ecosistema un poco... O sea, ¿crees que hay mucha más ansiedad, mucho más estrés, ¿no? O sea, ¿el día a día puede conllevar problemas de salud depende de dónde vivas? Hombre, claro que existen diferencias porque la mayor parte, o sea, cuando tú padeces algún síntoma de salud mental o trastorno, la mayor parte o la mayor carga de ese trastorno es ambiental, es contextual, depende del contexto. Entonces, obviamente, se van a notar diferencias en entornos rurales que en entornos urbanos. Y luego los entornos urbanos tienen un ritmo productivo mayor y todo lo que suponga que una persona se tiene que desdoblar para poder asumir esa productividad que el ritmo urbano exige, pues va a ser un factor que le enferme, o sea, mentalmente. En las ciudades vivimos en un ritmo productivo antinatural. Efectivamente. Y por eso hay tanta gente con tanto cuadro ansioso-depresivo. Esto es como si tú te tomas algo, comes algo que te sienta mal y te sale un sarpullido, tu cuerpo está haciendo por sobrevivir, te avisa de que algo que has comido te está afectando. Pues los síntomas ansioso-depresivos son igual, son como detectores que tu cuerpo emite para que te encargues y respondas a los abusos que estás sufriendo por las exigencias externas que tú no puedes manejar y inevitablemente no puedes salir de ellas. Estamos así. Nos tenemos que ir a vivir todos a un pueblo, ¿eh? Vale, yo quiero que nos cerremos sin darnos cuenta que este maltrato a nuestro entorno y hacia nosotras mismas tiene un importante componente de género y que tanto el abuso de los ecosistemas y de la tierra como el abuso, el sobretrabajo y la sobreexplotación de los cuidados van a la par. Son como la parte invisible, es decir, la parte que no se ve y que no se paga de nuestro sistema. Todo este abuso de los suelos y del agua es muy parecido al abuso de las cargas de cuidados que llevamos las madres, porque llevan todas las cuidadoras y que de hecho llevan todas las mujeres en su trabajo diario. Hay como un suelo de trabajo que nadie lo ve, nadie lo cuenta, pero que agota y que nos enferma. Y que lo llevamos básicamente, que no quiere decir únicamente, que lo llevamos básicamente las mujeres. Que en el caso de cuidar personas dependientes, esto se hace súper evidente porque en 10 años casi te han matado, pero que en realidad lo llevamos entre todas y que, bueno, vale la pena que el Día Mundial de la Salud alguien lo diga, que la salud y el cuidado de la salud tiene una necesaria perspectiva, lo tenemos que mirar con perspectiva de género. Y tanto porque, por ejemplo, en los casos de acoso laboral, el mayor porcentaje de personas que ejercen ese acoso laboral son hombres y el mayor porcentaje de víctimas son mujeres. O
sea que También. la perspectiva de género es necesaria indudablemente. Os voy a hacer una pregunta a todas, ¿vale? Para que me contestéis así brevemente. Podemos considerar que estamos en el final de una etapa, ¿no? En el fin del capitalismo, porque estamos entendiendo que empieza a ser insostenible. Bueno, o sea, por lo que hemos hablado aquí, empieza a ser insostenible. Otra cosa es que nos aprieten hasta que ya no tengamos ni un gramo de oxígeno, ¿no? Para respirar, pero empieza a ser insostenible. ¿Cómo sería para vosotros, empiezo por ti, Elio, una perspectiva, una sociedad más justa, más igualitaria, más sana? O sea, ¿cómo crees que podríamos, qué deberíamos hacer? Aparte de afiliarte a la CGT. Bueno, primero afiliarte y luego beber de esas ideas, de ese ideal, ¿no? Ese ideal de solidaridad, de apoyo mutuo, de autogestión, de autocuidado, y ese autocuidado con todo lo que tienes alrededor, que es la naturaleza, ¿me entiendes? Entonces, de hecho, supongo que vamos mal de tiempo, entonces yo quería haber apuntado un par de cosas y por eso que invito aquí a las compañeras del colectivo Baladre para que expliquen esto de que un mundo así sería justo, con una soberanía alimentaria, producida en armonía en el ecosistema y que sea socialmente justa. Muy bien. Esta sería, digamos, la definición, y los compañeros de Baladre que llevan trabajado este tema nos pueden hacer aquí también una tabla dinámica también desde la FESAN para explicar sobre la alimentación. Para la siguiente mesa. Es la siguiente mesa. La alimentación, también la perspectiva de género sobre la alimentación y qué es la alimentación. O sea, no es lo que comemos. Normalmente lo que comemos es unos alimentos que una industria capitalista procesada interesa que comemos. Y lo sano, precisamente, y lo que alimenta, no es precisamente lo que solemos comer. Entonces, lo menos sano es lo más barato y lo más sano suele ser más caro. Y entonces, pues eso tendría que darle todo esto la vuelta, que sería eso, la justicia social. Muy bien. Natalia. Bueno, la pregunta podría tener una respuesta muy amplia. Yo quiero recoger lo que has dicho de afiliarte a CGT, porque sí que es verdad que desde mi punto de vista, el de la salud mental, es muy beneficioso afiliarte a un sindicato, porque primeramente te van a ayudar a reconocer pues, a los riesgos que tú estás expuesto en el trabajo. Luego, para las personas que pues igual tenemos una sección sindical, que somos delegadas, te van a ayudar también a afrontar todas las demandas que tus compañeros te pueden hacer, también a afrontar el desgaste emocional que vas a tener al enfrentarte a negociaciones con la empresa, y luego también porque es un buen espacio para colectivizar el malestar y descubrir que no tienes tú ningún problema, ni estás exagerando, ni eres débil y eres tú el que no está pudiendo gestionar cosas, sino que es algo estructural y no es que tú no puedas, es que nadie puede, y eso pues ayuda a la salud mental. En referencia a esto os voy a hacer una pregunta y luego acabo las respuestas con María. El colectivizar los conflictos. Vosotros dos habéis sido represaliados por vuestras acciones de solidaridad, vuestra acción sindical, vuestra acción social, ¿no? Sí. Que eso no me lo habían explicado, ¿no? Sí, o sea, correcto. ¿cómo gestionáis esta situación? Porque entiendo que vosotros habéis sido represaliados por luchar contra injusticias. Sí, bueno, por luchar contra cosas ultra básicas. O sea, tampoco te pienses en una barra basada, luchar contra que no hay en tu centro de trabajo ni un catálogo de puestos y por tanto no identifican ni los riesgos psicosociales o de salud asociados a tu puesto, y que no existen protocolos, y cuando tienes un problema tienes que confiar en el café que tenga, el genio que tenga el día, la persona a la que te enfrentas para saber qué es lo que te va a ocurrir. Pues ¿cómo se gestiona? Pues en mi caso con baja de salud mental, medicación psiquiátrica y ayuda psicológica, y el apoyo social de mis compañeras de la sección, de todo mi entorno y de las compañeras del sindicato. ¿Y tú? Bueno, en nuestro caso, voy a explicar un poco el caso muy brevemente porque creo que nos estamos pasando un poco de tiempo, pero nosotros ahora mismo en la plataforma tenemos 3 procesos judiciales en marcha. Uno de ellos parece que ya se ha cerrado
y ahora estamos inmersos en unos que tenemos el juicio el 30 y el 31 de octubre. Es en 2 fechas porque somos 19 personas. Y es por intentar Han parar... colectivizado también han colectivizado la nuestra represión, ¿no? represión. Somos 19 personas a las Joder, que nos están aprendiendo a piden... colectivizar. A las que nos piden a cada uno 3 años y medio de cárcel y más de 45.000 euros en concepto de sanciones. Esto es debido a una campaña que hicimos contra CaixaBank y su fondo Wiltre Building Center por intentar parar el desahucio de nuestro compañero Mariano hace 1 o 2 años. Mariano era una persona como las que he comentado al principio. Era, de hecho, es irónico que empezó trabajando en banca, luego se metió a profesor, decidió abrirse una tienda que desgraciadamente no le fue muy bien y bueno, con la pandemia la terminó de matar. Después de 20 años viviendo en su casa con su mujer y sus 2 hijas, pagando todo como lo tenía que pagar, tuvo que... no me acuerdo cómo era el término bancario, pero se acogió a la ley de segunda oportunidad y básicamente tuvo que desprenderse de todos sus bienes. Y intentó buscar una solución con el banco y pasó de ser un cliente VIP, de estos que te recibían con un café en la sede, para la calle. Acudió con nosotros, como desgraciadamente acude todo el mundo, desesperado, también buscando lo que comentaba antes la compañera Natalia, de colectivizar el problema. Tanto Mariano como todo el mundo que entra pensando que es culpa suya, que soy un fracasado, es que fíjate tú, y se da cuenta de que no, de que es un problema estructural y que aquí nadie es culpable de nada de verse en esta situación. Pero bueno, volviendo al caso de represión, nosotros hicimos una campaña de más de 6 meses, de hecho de casi 1 año, una campaña basada en pues, concentraciones, repartos de octavillas en sede de Caixa, una campaña como las que hacemos con todos los casos, que consiste, ya sea una empresa, un fondo buitre, un banco o un casero, donde sea, es buscar dónde podemos atacar, y atacar en el caso de Caixa es muy fácil, se dejan millones y millones y millones en publicidad. Ah, vale, pensaba que ibas a decir en el cajero. Digo, a ver si venía ojalá. por nosotros. Se dejan millones en publicidad, en obras sociales, Caixa Forums. Nosotros lo que hacemos simplemente es desenmascarar y denunciar que Caixa no son sus obras sociales, no son sus fundaciones. Caixa es la institución que especula con las viviendas y echa a familias de sus casas. Vale. Después de todas esas acciones, pues bueno, más allá de... porque esto no es solo Caixa, o sea, Caixa no podría estar haciendo esta represión si no fuera por unas instituciones totalmente subordinadas a este poder económico. En este caso es Caixa, pero me serviría con cualquiera. O sea, personalizo en esto porque es el que estamos peleando ahora, pero habrá más. Y bueno, y además de eso también, el propio día del desahucio, lamentablemente no lo conseguimos parar, pero bueno, acabaron 10 personas, tuvieron que ir al hospital y una de ellas se quedó ingresada porque un policía muy simpático, como esos que salen ahí en la tele, le abrió la cabeza contra el suelo, una señora mayor, una gran amenaza. Y simplemente quiero decir, como lo afrontamos nosotros, pues a ver, en 19 personas hay mucha gente que lo afronta de formas muy diferentes. Veo que sí que las cumplen, ¿no? Hombre, esa sí que las cumplen, esa clavada. María, y tiene fondos, porque sí. anda que no vinieron furgones. Siento tenerte que cortar. Creo que es necesario también a lo mejor que en otro programa nuestro vengáis a explicar toda esta represión. Me están diciendo por aquí, que me han puesto un pinganillo, soy súper famosa, que llevamos muy tarde, que vamos muy tarde. Creo que es necesario que esto seguramente vengáis a explicarlo, y sí que te pido que os pongáis también en contacto con Zaragoza y que pidáis la solidaridad, porque creo que es necesario. Sí. Estamos hablando de 19 personas que por luchar por una vivienda están encausadas, y creo que es aberrante. O sea, pero como cuña, este 5 de abril, este sábado, hay movilizaciones por todo el país para reivindicar el derecho a la vivienda. Nosotros en Zaragoza tenemos la manifestación a las 6:30 en Plaza San Miguel, que para los que no seáis de ahí sonará chino, pero es una plaza de Zaragoza. Y la organizamos nosotros como PA junto al Sindicato de Inquilinas de Zaragoza. Evidentemente nuestra reivindicación principal es que la represión no nos va a parar y que, vamos, que nos intenten a nosotros meter en la cárcel, lo que están intentando es apagar un fuego con gasolina. Muy bien, muchas gracias. María, rápido y corto. Justo hoy en un periódico de máxima tirada en España, hablando de salud pública y hablando de los casos que se encuentran constantemente en los centros de atención primaria, ¿sabéis qué están recetando? La PA. En atención primaria hoy
se receta unirse al sindicato de inquilinas y unirse a la PA, porque los problemas de salud no son ansiedad, son problemas de vivienda. Y no lo estamos diciendo aquí en un programa de... No, lo están diciendo en los centros de atención primaria. Y a todas las... Yo recomiendo 2 cosas delante de la situación actual. Una, unirnos y formar todo tipo de sindicatos. De hecho, fijaros que están apareciendo sindicatos, sobre todo de temas extra o al límite de lo laboral, constantemente. Estamos nosotras, pero hay Sindillar, hay muchos nuevos sindicatos de tema femenino, necesitamos muchas mujeres en los sindicatos. Y 2, aprender a cuidar, repartir los cuidados. Y también creo que es una clave para la salud. Os invitamos. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias a todas por venir. Creo que como frase final no nos da tiempo a que digáis una cada una, pero creo que yo he encontrado una después de oíros a ti, María, y a Daniel, es que las leyes les ponen recursos a las que les interesan, a las de cuidar no y a las de reprimir sí. Acabamos la primera mesa, acabamos la primera mesa dinamizadora de la FESAN, hablando de salud, el 7 de abril, Día Mundial de la Salud. Muchas gracias a todas por venir, un placer. Creo que los contactos y el estar unidas es necesario y esperemos que entre todas podamos conseguir un mundo mejor con una salud para todas. Gracias.